Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de sus vacaciones y lo prometido es deuda. Entonces, les hice un pequeño video de cómo se solucionaban los problemas que hicimos en el último mini examen. Así que les voy a compartir la presentación para platicar un poquito acerca de esto. Entonces, aquí vamos. Ok, entonces, eh, el primer problema nos hablaba de que había una persona tratando de subir un elefante por un plano inclinado a 30 grados, donde el coeficiente de fricción era de 0.13 y decía además que si se aplicaba una fuerza de 10.000 newtons para tratar de subirlo, pero pues no lo había logrado, cuál era la fuerza que se estaba ejerciendo en totalidad sobre el elefante si su masa era de 2.500 kilogramos. Entonces, vamos a tratar de hacer primero el dibujito para entender cuáles son las fuerzas que están actuando y poder desglosar pues toda la información que nos dieron. Entonces, de entrada nos están diciendo que hay muca de 0.13, por lo tanto, por eso lo estoy dibujando con fricción, y que el plano inclinado estaba a 30 grados. Entonces, eso sería mi base. Acuérdense que de entrada la fuerza que siempre existe es el peso, ¿no? Entonces el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces en este caso dibujamos el peso. Contra el peso, recuerden que si yo estoy en el suelo, voy a tener una fuerza perpendicular a él que se llama la normal. ¿Y qué otra cosa estoy dibujando aquí? Ah, perdón, me equivoqué de orden. Entonces, más bien, si seguimos el problema, dice que estoy aplicando una fuerza de 10.000 newtons para subir al elefantito, ¿no? Entonces, este tipo está aplicando 10.000 newtons hacia arriba porque está tratando de subir al elefante. Y como les decía, contrario al peso, se encuentra esta fuerza en el suelo que es perpendicular a él, que se llama la normal. Y además tenemos la fuerza de fricción. Entonces, esto era como engañoso porque en este problema en particular, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento y a pesar de que el fulanito está intentando subir al elefante, no lo logra. Entonces, si no lo logra, quiere decir que el elefantito pues se está resbalando y si se está resbalando, pues en realidad la fricción está apuntando en sentido contrario a su movimiento natural, que sería hacia arriba. Ok, entonces ya teniendo las cuatro fuerzas presentes, vamos a dibujarlas en el plano cartesiano, porque acuérdense que pues hay que enderezarlas y que el angulito de aquí es lo que le falta a este triangulito, es lo complementario del 30, pues para que me dé 90, que en ese caso es 60. Enderezamos y dibujamos las fuerzas. La normal nos queda hacia arriba, la fuerza de 10.000 y la de fricción nos quedan las dos viendo hacia la izquierda. Después de eso tenemos el peso, que es la única fuerza que nos queda en diagonal, con un angulito aquí de 60 grados. Y entonces voy a quitar el dibujito ya para empezar a descomponer las fuerzas y sacar los datos que tenemos, ¿no? Entonces, recuerden que mi recomendación es que cuando les dan todos los datos, la primera fuerza que se descompone, la primerita, es el peso. Entonces, aquí no nos dieron el peso, nos dieron la masa, nos dijeron que la masa es de 2.500 kilos. Recuerden, el peso se mide en newtons. Entonces, para sacar el peso, recuerden que hay que multiplicar por la gravedad. Yo aquí ya estoy sustituyendo y entonces nos queda un peso de 24.525. El ángulo real, recuerden que no es de 60, sino es el real que sale desde 0 hasta tocar el vector, que serían 300, y descomponemos entonces en x con coseno y en y con seno, que nos darían estos dos valores. Después de eso, recuerden que nosotros vamos a tomar el valor de y, porque el valor de y es la normal, nada más que siempre la normal va con signo positivo, entonces la normal valdría mi peso en y, que sería este, y pues el ángulo es de 90, entonces cuando descomponemos, en x nos queda 0, y en y pues nos queda la normal tal cual. Hasta aquí creo que vamos todo bien, entonces ya nada más nos falta descomponer estas dos. La de 10.000 newtons, pues esa sabemos que el ángulo es de 180, entonces cuando apliquemos coseno nos queda negativa y cuando apliquemos seno se nos va a hacer 0.
Y por último, la fricción hay que calcularla porque me dieron el coeficiente de fricción, o sea, me dieron el MUCA y tenemos la normal. Entonces, recuerden que la fórmula es MUCA por la normal, así que multiplicamos el punto 13 por la normal, que vendría siendo de 21,000. Y cuando hacemos la cuenta, pues ya nada más hay que descomponer con su ángulo real, que en este caso también es 180. Entonces en X me queda negativo y en Y se me va a hacer 0. Hasta aquí pues ya tengo descompuestas las 4 fuerzas que me están pidiendo y entonces yo nada más tengo que sumarlas, porque recuerden que cuando las sumamos nos va a dar la fuerza total. Siempre se suma en la dirección del movimiento, que en nuestro caso es en X, y de todos modos si se te olvida, acuérdense que no hay mucho problema, porque si ustedes suman en Y pues se les va a hacer 0, ¿no? Entonces si verifican al sumar las Y les queda 0 automático. Entonces la fuerza total va a ser en dirección del movimiento, es decir, en las X sumamos esta, sumamos esta, sumamos esta, que ya las puse aquí, y entonces a la hora de hacer cuentas nos va a quedar que la fuerza total es negativa y es de menos 478.6 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no pudo subir al elefante, si ustedes se dan cuenta, sí lo va frenando. Entonces, como la aceleración me da negativa, quiere decir que en determinado momento al menos va a poder frenar al elefante. Y eso sería todo para el problema número 1. Ahora vamos con el problema número 2. Y el problema número 2 estaba más complicado porque no les di el peso. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice que tenemos un sistema en equilibrio. El plano inclinado ahora está muy inclinado porque está a 60 grados. Y dice que la fuerza de fricción estática es de 9 newtons. Me hacen 2 preguntas. La primera es ¿cuál es la masa del objeto y que cuánto vale el coeficiente de fricción estática? Porque acuérdense que si está en equilibrio quiere decir que está paradito el objeto, no se está moviendo, y cuando no nos movemos tenemos fricciones estáticas, ¿no? Entonces, de nuevo, lo primero que hay que hacer es hacer el diagrama de fuerzas, es lo más importante. Como siempre, el peso que apunta hacia abajo, de nuevo, acuérdense que no apunta en diagonal, siempre va a apuntar hacia abajo, porque por ahí unos me lo estuvieron poniendo mal dibujado. Chequen bien. Y después de eso, obviamente, contrario al peso, tenemos la normal, que además siempre se dibuja formando 90 grados o perpendicular a la superficie, y es por eso que nos quedó así. Y después de eso hay una tercera fuerza, la fuerza que vendría siendo pues la fricción estática, que va en contra del movimiento natural del objeto. En este caso, si el objeto se está bajando, pues yo tengo que dibujar la fricción estática hacia arriba, que yo sé cuánto vale, porque en el problema me dijeron que vale 9 newtons, y esas son las 3 fuerzas que tenemos presentes. Entonces, si pasamos esto de nuevo en plano cartesiano, acuérdense que hay que sacar este angulito de aquí, que es el complementario del 60, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo y ese vale 30. Dibujamos las fuerzas. La normal pues me queda en el de 90, el de 9 newtons me queda viendo hacia la izquierda en 180 y la W me queda inclinada aquí con este angulito aquí de 30. Entonces vamos a descomponer de nuevo, y recuerden que cuando ustedes no tienen el valor de las fuerzas, por ejemplo nosotros no tenemos el peso, pues de todos modos se queda como incógnita, es decir, como una letra. Entonces vamos a empezar, voy a hacer este chiquito para poder escribir, y entonces vamos a empezar a descomponer. El peso, sepa la bola cuánto vale, pero le voy a poner W su letra, pero sí sé qué ángulo tiene. El ángulo real es, recuerden, es lo que le falta de aquí para acá, que son 330 grados. Y entonces, si ustedes descomponen en X, les va a quedar la letra W por el coseno de 330. Que recuerden que podemos sacar el coseno de 330, que es 0.866. La W pues no la tengo, entonces como incógnita se queda, ¿no? Entonces se queda como letra W. Ojo, en este problema no voy a estar poniendo unidades para que no confundan las incógnitas con la N de los newtons. Entonces ahorita le voy a dejar nada más 0.86 por la W que no conozco, pero como letra se queda, si algo no lo conozco, pues se queda como incógnita. Y la Y, pues con seno, y si ustedes sacan el seno de 330 les va a dar menos 0.5, por eso estoy escribiendo menos 0.5 por W, que es incógnita, sepa cuánto vale. Después de eso, la normal la voy a sacar a partir del peso en Y, que nada más acuérdense que va con signo positivo. Entonces la normal vale 0.5 por la W, que sepa la bola cuánto vale.
y su ángulo es de 90, entonces si yo multiplico el punto 5W por el coseno de 90 me va a dar 0, y si yo multiplico el punto 5W por el seno de 90 me va a quedar punto 5W por 1, que es punto 5W, y entonces estas me quedan así. Igual a W se queda como incógnita porque pues no conocemos el valor, y por último hay que descomponer la fuerza de fricción, que es así la tenemos. Entonces sabemos que la fricción tiene un ángulo real de 180, así que cuando descompongamos en X me va a quedar negativo, y cuando descompongamos en Y me va a dar 0. De nuevo, si ustedes se dan cuenta, la suma de las Y's les va a dar 0. Esta con esta se les van a anular. Y además, aquí hay un dato importante que no hemos utilizado, que me dice que el sistema está en equilibrio. Entonces, acuérdense que cuando el sistema está en equilibrio, eso significa que la fuerza total es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza en X también me tendría que dar 0. Entonces, en Y si me da 0, en X yo tengo que asegurar, que es la del movimiento, pues que también me dé 0 para decir que ese objeto está en equilibrio. Acuérdense que la condición de que algo está en equilibrio es que la suma sea 0 y ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, vamos a sumar las X, que es el punto 86W, que es este 0, y que es este menos 9, que de nuevo les repito, aquí no estoy poniendo unidades como para no confundirnos. Y pues de ahí, si ustedes se fijan, tenemos una ecuación que tiene una incógnita, que es la W, y pues puros números, así que hay que despejar esa W de ahí. Yo voy a pasar, pues el 0 es como si no estuviera, porque está sumando, entonces no pasa nada si está o no está. Pero el menos 9 lo voy a pasar del otro lado, que me va a quedar positivo. Y entonces me va a quedar que 9 vale .866W. Y por último, pues el punto 866 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y si ustedes hacen esa cuenta, les va a quedar un peso de 10.39. Ahora sí le puse unidades newtons. Entonces, 10.39 newtons, yo ya sé cuál es el peso, lo acabo de descubrir. Pero fíjense bien en la pregunta, porque a mí me estaba preguntando que cuál es la masa. Entonces, lo bueno es que a partir del peso se puede sacar la masa, porque si ustedes se acuerdan, la fórmula del peso es masa por gravedad. Yo puedo despejar la masa de aquí si paso a la gravedad dividiendo, y entonces pues ya sustituimos el peso, que es de 10.39, entre la gravedad, pues que siempre vale 9.81 a nuestro planeta, y al hacer esta cuenta nos vamos a dar cuenta que la masa es de 1.05 kilos. Tarde me di cuenta de que no se grabó la última parte, entonces vamos a retomar el problema desde aquí, donde dijimos que la masa vale 1.05 kilos, y ya nada más nos falta la última pregunta, que dice que cuánto vale el mu-s. Entonces, el mu-s se va a sacar pues de la fuerza con la que está relacionado, que en este caso sería la fuerza de fricción. Y recordemos que la fórmula dice que la fuerza de fricción estática es el mu-s por la normal. Así que como la normal tampoco la tenemos, sin embargo sí sabemos que vale 0.5 multiplicado por W, pues la podemos sacar. Entonces, normal, 0.5 por W, entonces 0.5 por el peso que encontramos al inicio, que son 10.39, y eso me va a dar una normal de 5.19 newtons. Así que ya teniendo la fricción y ya teniendo la normal, pues podemos despejar esta fórmula para obtener el mu-s, el coeficiente de fricción. Entonces, si pasamos la normal dividiendo, pues ya podemos tener el valor, y así que ya cuando despejemos, al sustituir vamos a tener los 9 newtons que vale la fuerza de fricción estática entre la normal que acabamos de obtener, que es 5.19, y eso nos va a dar un coeficiente de fricción de 1.73. Si ustedes recuerdan, yo les había contado que el coeficiente de fricción siempre está entre 0 y 1, entonces al hacer este problema nos podemos dar cuenta de que la solución no existe. Entonces, a pesar de que nos dio 1.73, como no existen coeficientes mayores a 1, pues lo que yo acabo de plantear es una total mentira. Es interesante llegar a estos análisis, porque a veces en la vida real así sucede, ¿no? Se puede hacer se puede aplanar aquí en este pedazo de curva,
con cierta inclinación para que los autos no se derrapen y no se accidenten, y pues realmente haciendo estas cuentas descubren si se va a poder o no. Entonces, para nuestro caso en particular, pues este caso es imposible porque para que el sistema esté en equilibrio, pues necesitaríamos que el coeficiente de fricción pues fuera un coeficiente de fricción que no existe porque ningún coeficiente de fricción es mayor a 1. Entonces, con esto llegamos a la conclusión que el problema pues teóricamente se puede resolver en la vida real, no tendría solución, y ya con esto terminaríamos pues los dos ejercicios. Y si es que tienes alguna duda, no te olvides de escribirme un correíto, y una disculpa porque no les escribí en la semana, pero se me complicó un poco. Así que de todos modos estamos pendientes, hagan su tarea y pues nos estaremos viendo no el siguiente sábado, sino hasta el otro, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.